Buenos días para todos mis amados hermanos de la Iglesia Vida y Esperanza. En esta mañana quiero compartirles una palabra muy preciosa que está en el libro de los Hechos, capítulo 27, del versículo 13 en adelante. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la palabra del Señor. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave, y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Esta palabra tiene un título muy hermoso que dice: la tempestad en el mar. Entonces yo comparaba esta porción de la palabra que podía leer, ¿cómo la podríamos comparar a nuestra vida? Podemos compararla de la siguiente manera. La nave es el Señor Jesucristo. La tripulación, los tripulantes, somos cada uno de nosotros. La tempestad son las circunstancias por las cuales nosotros pasamos en nuestra vida. Esas circunstancias que nosotros pasamos en nuestra vida puede ser una enfermedad, puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema espiritual, puede ser un problema emocional.
etcétera. Muchas circunstancias en nuestra vida pueden ser esas tempestades que nosotros pasamos, como estaba pasando allí Pablo y los que iban en esa nave. En lo que leíamos, veíamos que en el transcurrían los días y cada día pasaba algo a esa nave. Venía un viento tremendo, tumbaba lo que tenían, iba acabándose poco a poco la nave en la que ellos iban. Ellos mismos la iban, por decirlo de alguna manera, desbaratando y echando al mar lo que iban quitando de la nave. A tal punto que tuvieron que dejar que el viento lo llevara. Habían perdido toda esperanza. Asimismo, nosotros en el transcurrir de nuestra vida perdemos quizás la esperanza, quizás en una enfermedad, quizás en lo económico no vemos la salida. Decimos, no, ya estoy cansado de luchar, ya no quiero luchar más, ya que se haga lo que se quiera hacer, pero yo no voy a luchar más. Quizás con ese hijo rebelde, quizás con nuestro esposo, quizás con nuestra esposa, quizás con una decepción amorosa, en fin, tantas cosas por las cuales nosotros pasamos y a veces queremos, como dice, tirar todo por la borda, dejar todo así como hicieron estas personas que iban en esa nave. Esas personas llegaron al punto de ¿qué? De que perdieron, iban agotando toda esperanza que tenían de quizás llegar a donde iban en esa nave, porque dice que ellos soltaron todo y se dejaron que el viento los llevara como quisiera. Así a veces somos nosotros en nuestra vida, queremos que el viento nos lleve por donde quiera, el problema hace con nosotros lo que quiere hacer, la tempestad viene hacia nosotros y vemos las circunstancias como que nosotros no tenemos esperanzas, como que nosotros no somos capaces, como que nosotros no podemos salir de esa circunstancia en la cual estamos y para nosotros se agotan las esperanzas quizás en nuestro vivir, en nuestro diario caminar. Entonces, nosotros a veces a través de esta circunstancia que estamos pasando, que estamos viviendo, queremos hacer como hicieron estos hombres. Ahí leíamos que estas personas, ¿qué hicieron? Soltaron todo. Soltaron y se dejaron llevar por el viento, quedando ¿a qué? A la deriva. El viento lo llevaba para donde él quería. Ni sabían ya por qué rumbo iban, ni nada. Solamente eran llevados por el viento. Entonces, nosotros a veces somos así, hermanos. Nosotros a veces nos dejamos llevar por las circunstancias que vivimos, porque si nos ponemos a mirar este pasaje, cada día que transcurría algo nuevo pasaba, pero no era algo bueno. Cada día que pasaba iba sucediendo algo peor. Iban viendo con sus ojos humanos, veían que no había nada que hacer. Así nosotros a veces quizás con nuestros ojos vemos que la circunstancia no cambia, que cada día peor, que cada día tenemos la deuda, por decir si es una deuda, que cada día nos vamos es como que enlazando más. Si es una enfermedad, yo oro, yo le clamo al Señor y el Señor no me sana. Si es un hijo rebelde, cada día lo vemos como que está peor. Bueno, según la circunstancia, no sé cuál circunstancia pueda estar viviendo usted, pero en la vida de nosotros vivimos circunstancias cada día, tempestades. Yo las comparé con esta tempestad que estaban pasando estos hombres. En el versículo 20 nos dice que ellos estaban ya desanimados, ya habían perdido la esperanza. Dice el versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Así quizás estamos muchos de nosotros, o quizás en el mundo en este momento, en este tiempo que estamos viviendo de este virus, hay mucha gente que ha perdido toda esperanza, que no tiene esperanza ya de nada. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener una esperanza, hermanos. Bueno, sigamos. En los versículos 21 al 23 ya vemos que van cambiando como las cosas. Ya Pablo se levanta, empieza a decirle a los que iban en el barco que
tuvieran ánimo, que no se desanimaran, que comieran, porque la gente no comía, estaban de la misma desesperación, no querían ni comer, ni hambre les daba, y así a veces nos pasa a nosotros. A veces el desánimo entra a nuestras vidas y no queremos nada, porque la circunstancia por la cual estamos pasando no nos da paz en el corazón, no tenemos paz para hacer nada, no tenemos paz ni siquiera, muchas veces no nos queremos ni levantar de nuestras camas, que a veces nos abandonamos nosotros mismos, que no queremos nada de nada. Entonces el versículo 23 y 24 es dos versículos muy hermosos, en los cuales Pablo tiene un encuentro con el Señor. El versículo 23 le dice Pablo a la gente que estaba ahí, bueno, desde el 22 empieza a exhortarlos, a decirles que tuvieran ánimo, que se levantaran, que mire que en el 23 sucede algo muy hermoso, muy precioso. El 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Ahí Pablo hace una declaración, ¿cierto? Pablo dice, el ángel de Dios de quien soy y a quien le sirvo. O sea, le pertenezco a ese Dios y le sirvo a ese Dios, decía Pablo. Y el 24 dice, diciendo el ángel del Señor, le dice, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Aquí el Señor le estaba dando una promesa a Pablo, que ninguno de los que iban en esa nave iban a perecer. Nada, o sea, lo que estaba pasando no les iba a afectar la vida. Quizás sí a ellos en su físico, en su parte física, sí, porque si nos vamos allí y nos metemos en esa historia, venían vientos tremendos, movían esa nave, yo me imagino que el agua se le estaba metiendo por todos lados, veían los palos, por decir así, las velas del barco, bueno, era un caos total. Pero el Señor les estaba dando una esperanza a través de Pablo. En los versículos 23 y 24 estaba pasando algo muy importante, algo precioso, algo maravilloso. El Señor se le apareció a Pablo y le dijo que no tuviera miedo. Y Pablo declaraba con esa firmeza, con esa convicción, se me apareció el Dios al cual le pertenezco y al cual yo le sirvo, decía Pablo en el versículo 23. Y en el 24 el Señor le dice que nada les va a pasar en la humanidad, o sea, la vida no la iban a perder, ni él ni ninguno de los que iban ahí en esa nave. Entonces, es precioso, ¿cierto? Porque el Señor le estaba diciendo a Pablo, Pablo, no tengas temor, porque ninguno de los que aquí van va a morir. O sea, es una promesa hermosa que le estaba haciendo el Señor a Pablo ahí. Y Pablo se la estaba transmitiendo a las personas que iban ahí en esa nave. Y en esta mañana yo quiero transmitírsela a ustedes. Yo quiero que cada uno de nosotros, en medio de esa circunstancia, en medio de ese problema, en medio de esa necesidad, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, bueno, no sé cuál sea la situación por la cual esté pasando cada uno de ustedes, pero lo que sí tengo seguro es que nosotros le pertenecemos a Dios y le servimos a Dios. Y podemos decir como Pablo, el Dios al cual le pertenezco y al cual le sirvo es en el cual yo estoy confiando y tengo puesta mi esperanza. Amén. Entonces, sigamos. Ese no temas que el Señor le dice a Pablo, no temas, es un no temas muy importante porque el Señor le está dando una seguridad a Pablo. El Señor le está dando la seguridad a Pablo de que nadie iba a perecer en ese viaje. Y ellos en el transcurso seguían botando cosas al mar porque llegan hasta un punto que querían matar a todas las personas que llevaban ahí en la nave, pero el centurión no lo permite con tal de que preservarle la vida a Pablo. Entonces, si nosotros, cada uno de nosotros, tenemos
un propósito. El Señor nos llamó, el Señor nos escogió y el Señor tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y ese propósito nada ni nadie puede derribarlo, nada ni nadie. Mientras nosotros estemos buscando de Dios y siguiendo la dirección del Espíritu Santo, nosotros vamos a prevalecer ante esa circunstancia, ante ese problema, ante esa necesidad, ante esa enfermedad, ante lo que estemos viviendo cada uno de nosotros. El Señor nos protegerá aún de la misma muerte, porque ahí lo vimos. Una cosa de esas que estaba pasando, esas tempestades y todo lo que estos pudieron vivir era para morir ahí, pero ellos no murieron. Entonces, cuando nosotros somos fieles a Dios y obedientes a Dios, tenemos el derecho de orar como está escrito en el Salmo 16, 1, 2, que dice así: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. En otras palabras, oh Señor, tuyo soy, tú sabes que te sirvo, sé mi protector. En el versículo 25 veíamos ese ten ánimo que Pablo le decía a los otros, ¿cierto? A pesar de que Pablo en ese barco no iba, él iba prisionero, él estaba preso, pero ¿estaba preso qué? Físicamente, porque espiritualmente estaba libre Pablo, o sea, tenía libertad ¿en quién? En Cristo. Y cada uno de nosotros somos libres en Cristo, podemos vivir confiadamente, podemos vivir tranquilamente, podemos seguir confiando en el Señor, porque aún más allá de la muerte nos guiará, amén. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir sin temor, sin miedo. Sí van a pasar circunstancias, sí van a pasar problemas, sí van a pasar muchas cosas en nuestra vida, pero de todas ellas el Señor nos ayudará a salir. Y vamos a salir victoriosos, vamos a salir como Pablo en este viaje. Entonces, hermanos, con esto quiero ya para cerrar. Aunque el terror nos paralice por las circunstancias que estemos pasando, tengamos siempre presentes que nosotros somos de Dios y le servimos a Dios, que le pertenecemos a Él y que nada ni nadie puede destruir el propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos acercamos al Señor y somos creyentes, fieles y sinceros, podemos afrontar las tempestades de la vida con valor y confianza en aquel que nos llamó, que es el Señor Jesucristo, el cual pagó un precio por cada uno de nosotros. Pero aquí para cerrar, quiero cerrar con lo que dice el versículo 31, que es algo muy importante. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlos. Eso es algo muy importante. Si nosotros no permanecemos en la nave, que es Cristo, vamos a perecer. Ahí ya el Señor no va a poder hacer nada y no vamos a poder salvarnos, porque nos estamos saliendo ¿de quién? De la cobertura de Cristo. Nos estamos saliendo de la nave. Entonces es necesario que cada uno de nosotros permanezca en esa nave que es el Señor Jesucristo, para poder tener salvación. Entonces, en esa nave que es el Señor Jesucristo, nosotros como hijos de Dios no vamos a naufragar, no vamos a perecer. Vamos a poder salir de esas tempestades por las cuales cada uno de nosotros estemos pasando, porque las promesas de Dios para nosotros, el pueblo de Él, por lo general están condicionadas a la obediencia y a la voluntad. Si nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, vamos a salir adelante. Entonces voy a orar dándole gracias al Señor por su palabra, y espero que, hermanos, lo que he compartido, cada uno de ustedes en su casa pueda reflexionar. Señor, te damos gracias, Padre precioso, por esta palabra que nos has regalado hoy, Señor.
Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, tú eres nuestro capitán, Señor. Tú eres esa nave donde nosotros estamos subidos y estamos confiados, Padre precioso. Y si nosotros permanecemos, oh Dios de la gloria, en ti, oh Dios amado, nada ni nadie podrá derribar, Señor, lo que tú has levantado, Señor. El propósito que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor, se cumplirá. Y nosotros, Señor de la gloria, estamos firmes en ti, oh Dios amado. Firmes en ti, oh Dios precioso, en ti, Señor Jesucristo, en ti que viniste a morir por cada uno de nosotros, Señor, y permaneceremos, Señor, hasta que tú vengas por nosotros, Señor de la gloria, porque eso estamos esperando, ese regreso glorioso, Señor. Te doy gracias por la vida de cada hermano, de cada familia, de cada persona que pueda estar escuchando, Señor, en esta mañana, dándote la gloria y el honor a ti, Padre precioso. En ti, Señor de la gloria, nos depositamos y descansamos y depositamos cada una de las cargas, Señor, cada una de las circunstancias por las cuales, Señor, estamos pasando. Oh Dios, yo no las conozco, pero tú sí las conoces, oh Dios. En ti las depositamos, Señor, porque tú eres el que tiene el control de todas las cosas, Padre precioso. A ti te doy la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Señor le bendiga a todos. Aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás.